Eh, María, me gustaría que nosotros pudiéramos andar. Hace algunos días hiciste la presentación del mapa de los feminicidios en torno, digamos, a estas ruedas de prensa que se están gestando para hablar de la violencia de género que se ha perpetrado en este escenario, digamos, de la pandemia, del distanciamiento social. Y digamos, ¿qué es lo que nos podrías decir esto en términos de lo que tú has registrado, pero también en términos de lo que has venido registrando? Es decir, ¿cómo ha ocurrido esta incidencia de los feminicidios, lamentablemente, durante este periodo? Pues mira, yo del 16 de marzo al 30 de abril, porque lo estoy trabajando por partes, porque tengo que hacer también el contexto para poder explicar qué es lo que está pasando. Fueron 405 mujeres asesinadas, de las cuales pues, el 63% es crimen organizado, el 10% es violencia familiar y déjame te paso la otra, ay, se me fue la otra cifra. Am, 9% son cuerpos arrojados en el espacio público, pero aquí en cuerpos arrojados en el espacio público hay que tener en cuenta que puede ser alguien de la familia, o, una, o su pareja o su novio, siempre es alguien cercano a la víctima la mayoría de las veces. Por eso sí es importante decir, pero cumplen las características de las causales de feminicidio, pero mm, al momento de que avancen las investigaciones es cuando se determina quién fue el agresor de estas víctimas, ¿no? Son chicas que aparecen encobijadas, embolsadas, ensabanadas, no sé, a veces mutiladas de alguna forma, embolsadas, y siempre es alguien cercano. Y no tiene que ver tanto con crimen organizado, pero sí hay que hacerlo notar. Después tenemos que motivación indeterminada, violencia comunitaria, un 7%, y motivación indeterminada, un 4%. ¿A qué nos referimos con la violencia comunitaria? Es cuando es alguien que es a lo mejor un conocido porque es un vecino, pero la víctima no necesariamente tiene relación con él. O es alguien que, pues sí, son miembros ahí de la comunidad que ven y siempre están al acecho de la víctima. Por ejemplo, los casos de las niñas que se desplazan de su casa a la escuela y que de repente son raptadas y aparecen asesinadas. Esa es violencia comunitaria, como el caso de Ana Paola, la niña de 13 años asesinada durante este confinamiento en Nogales, Sonora, que ella sí estaba en confinamiento. De hecho, sus papás fueron a comprar la despensa y cuando regresaron la encontraron violada y asesinada. Fue un tipo que se metió a robar, desgraciadamente la mata y la asesina. Sale la sentencia y por eso supimos qué relación había entre el agresor y la víctima. No había ninguna, era un miembro de la comunidad, pero tenía antecedentes de adicciones al fentanilo y al cristal. Porque Nogales, Sonora es un municipio fronterizo, Nogales es una ciudad fronteriza que está viviendo un contexto de incremento de drogas, incremento de, incremento de alcohol, pero incremento de narcomenudeo, incremento de adicciones en el territorio, que yo te habla de un problema de salud pública, pero cuando hay adicciones en el territorio y muchas personas que están en este problema de salud pública empiezan a delinquir robando. Este agresor tenía antecedentes de robo precisamente a una farmacia, de hecho asesinó a Ana Paola y también robó cosas. ¿No? Entonces ya estamos viendo cómo estos contextos complejos de crimen organizado también terminan afectando la vida de mujeres y niñas, ¿no? Porque de hecho la agresión de Ana Paola sucedió en su hogar, pero por un miembro de la comunidad. Entonces, por eso sí hay que empezar a hablar de este tipo de violencias, porque se habla mucho de la violencia familiar, que sí existe. Algo que les digo mucho es que la prensa no siempre registra toda la violencia familiar porque ocurre en un ámbito muy privado. Cuando las mujeres son heridas dentro de sus casas por violencia familiar y llegan al hospital, tampoco la prensa los recupera. O sea, la cifra puede ser mayor y hay una cifra negra entre mujeres asesinadas del secretariado y las que registra el mapa, y entre esas puede haber mucha violencia familiar. Pero hay que recordar que este es un conteo por prensa, un seguimiento por prensa
para que tengamos en cuenta todo eso, pero tenemos por otro lado otros indicadores externos como las chicas que dan ayuda psicológica, ayuda jurídica, tuvieron un incremento de llamadas en estos meses, en marzo, abril, también algunas en mayo. Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios también reportó un incremento de llamadas de asesoría jurídica, asesoría psicológica y rescataron de una familia que rescataban al mes. Durante la pandemia rescataron a 19 familias. Entonces, estos 2 meses de confinamiento más o menos. Entonces estamos hablando de un incremento de la violencia familiar que sí está y sí se está viendo, pero tenemos que recurrir a otros indicadores, también las llamadas al 911 y las denuncias de violencia familiar. Disculpa. Ajá, y algo que el presidente decía era que las llamadas eran falsas, pues no es que sean falsas, simplemente a veces no se llevan a término. Porque a veces quien llama cuando a una mujer está siendo agredida es un vecino. Y luego la policía los confronta al agresor con la víctima y luego si quieren ir a denunciar los llevan con un juez de paz y luego la sanción es muy pequeña, bueno, al menos en Ciudad de México, porque esto lo explica una chica que da acompañamiento, pero a veces se quieren llevar a la víctima en la misma patrulla que el agresor y no se ve arropada a la víctima por las autoridades. Entonces se recurre a una criminalización, a una victimización, porque le dicen, segura que quiere denunciar, va a perder su tiempo. Y bueno, pero eso es respecto a lo de por qué es importante decir que puede haber más violencia familiar de que la que se refleja en la prensa, ¿no? Y ya después tenemos, pues tengo hasta un caso por ejecución extrajudicial, mujeres asesinadas, motivación indeterminada, tengo un 4%, pues acá nada más te dice presentaba lesiones, pero no te dan modus operandi y nada más. Asaltos, un 3%, violencia en el noviazgo 2%, probables feminicidios un 1%. Estos los tomé porque son chicas muy jóvenes de 20 años casi, las dos casi más aproximadamente 20 años, y las encontraron muertas en su casa. Pero es imposible que una chica de esa edad tenga una enfermedad crónica, degenerativa. Los puse porque digo, estoy esperando a ver si hay actualizaciones más adelante de qué sucedió con estas chicas. A veces ahí es cuando la familia habla y dice, no, es que mi familiar sí fue asesinada, pero la pusieron como suicidio, la quieren. Ya sabes, las autoridades con tal de ocultar cifras los mandan a otras carpetas de investigación. También tengo riñas, balas perdidas y ejecución extrajudicial. Son Porque también la violencia policíaca está brutal en todos los sentidos, ¿no? Y siempre la hemos tenido y la seguimos teniendo y qué bueno que se está haciendo visible ahora, ¿no? Sí, bueno, Desgraciadamente fue con el asesinato de Giovanni, ¿no? sí, lo vivimos aquí con un montón de protestas que de manera como horriblemente coincidente derivaron otra vez en detenciones arbitrarias, ¿no? Las desapariciones forzadas que vivimos la otra semana. Pero lo que me parece bien, bien relevante de lo que dices en torno a cómo, o los datos que tú tienes a partir, digamos, de la actualización que se hace en estos meses o en este año, pues, del mapa del feminicidio, este incremento, ¿no? De las mujeres como víctimas de la delincuencia organizada y que te hablan bueno, lo conversamos hace rato también, como de estos como patrones o macropatrones criminales, donde no, a lo mejor no necesariamente es que se busque atentar directamente contra la vida de estas mujeres, pero sí ellas están o tienen una relación con alguien con el que directamente se busca generar una acción violenta. Claro, porque a veces ellas no están involucradas porque, por ejemplo, ayer en San Luis Potosí me mandaron la foto de 3 niños que entraron a un domicilio a buscar un masculino, no estaba. 2 niños menores de 2 años, un adolescente, fueron agredidos. Y la niña golpeada, o sea, con sangre en todo su cuerpecito. Entonces, qué poca madre. O sea, ¿por qué se meten con los niños? ¿Por qué se meten ¿no? Con las mujeres, ¿no? Si ellas no están involucradas y digo, y aunque estuvieran, pues creo que el gobierno es el que debería garantizar el acceso a la justicia y si cometen un delito, presentarlos ante la justicia y ser juzgados, ¿no? Así es. Pero pues cosa que no se hace y no se va a hacer. Y algo que les decía, pues mira, yo tengo un 84%
de agresores que son desconocidos, pero según la narrativa, un 21% eran sicarios o comandos armados. Por eso en las gráficas que te mandé vas a ver 63% desconocidos, pero 21% sicarios o comandos armados. A lo mejor no está la identidad definida de ellos, pero ya por la narrativa te das cuenta de la motivación, ¿no? Que es crimen organizado muchas de estas veces. Después un 7% por parejas, después un 3% se desconoce relación. A veces son aprendidos los agresores, pero las autoridades no te dan la relación entre ambos. Después un 2% familiares y después tengo que son el papá y el progenitor y su pareja, eh, que sería el caso de los padrastros. Tengo una niña asesinada por su madrastra y pues, detuvieron al progenitor también. Conocidos ya son porcentajes menores, pero no por eso no significa que sean menos graves. Para las parejas de sus progenitores, o sea, los padrastros, exparejas, y a veces no hay relación entre ellos. ¿No? Ahora, pues de las formas en que fueron asesinadas, pues predominan las armas de fuego, con 53%. También hay otra parte que sin datos es 19%, pero a veces la narrativa es, presentaba lesiones, pero no te especifican. El cuerpo estaba descuartizado, lógico, no ves qué forma fue asesinada, o alguna mutilación, o estaban embolsadas, ensabanadas, encobijadas, entambadas, bueno, ya te imaginarás cuánta forma. Terrible existe. Ajá, para deshacerse de los cuerpos, pero golpes 6%, apuñaladas 6%, y luego a balazos súmale otro 6% de armas de uso exclusivo del ejército, porque hubo especificación del calibre de las armas. Sí, ahí uno puede ver efectivamente si son armas que podemos o que pertenecen, digamos, a estas que están prohibidas o restringidas por la ley. Ajá, y luego fíjate, mujeres fueron asesinadas un 29% en su casa, un 24% en vía pública, fueron asesinadas ahí o arrojados ahí sus cuerpos, que es un 24%, 12% en vehículos. Esto se da más que nada en las persecuciones. También el crimen organizado, tú lo has visto, deja los cuerpos a veces en los vehículos. Ujú. Es una característica que predomina más en estos contextos, porque también de repente en violencia familiar, pero los casos son muy pocos. O en otro tipo de violencia de razones de género, despoblados y baldíos 9%, caminos 7%, carreteras 4%. Si te fijas, casi la mayoría son espacios abiertos. Entonces, ya después agarré ese 29% de mujeres asesinadas en su casa, la agarré y todavía hice una separación. Ujú. ¿Cuántas mujeres fueron asesinadas por crimen organizado? ¿Cómo sé que es crimen organizado? Uno, porque la narrativa te dice ejecutados, acribillados, también se identificaron a sicarios o comandos armados. Por eso es por lo que se dice, en la narrativa está eso. No, y es muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de que muchas veces, digamos, en esta violencia terrible que vivimos por el crimen organizado, el trabajo que tú haces enfatiza mucho, digamos, en cómo se concentra ese tipo de violencia directamente contra las mujeres, ¿no? Esto no invisibiliza que justamente la violencia en esta cuarentena se esté dando también dentro del hogar, sino que también abre el espectro para decir, bueno, es que también está pasando afuera y hay otros agentes afuera que también están cometiendo esta violencia. Sí, y es que es otra narrativa, ¿no? También como el crimen organizado se ensaña con las mujeres y de forma diferencial. Nada más por su sentido de pertenencia. Mira, y después ya tenemos que violencia familiar, pues fueron 27%, violencia comunitaria, pues como el ejemplo de la niña Ana Paola, 8%. Por eso lo quise explicar con el ejemplo de ella, porque vemos la gravedad de que este tipo de asesinatos, este tipo de violencia están incrementando, Ujú. y no todo se reduce a violencia familiar como lo quieren ver las autoridades. Motivación indeterminada, pues no hay narrativa, pero pues sabes que asesinaron a las chicas. Violencia en el noviazgo, asaltos y un 2% pues son las de probable feminicidio, ¿no? Esa es la... Y ya después, mira, estos ya son de mayo, Ujú. porque digo que ando recuperando la información para ya subir la segunda parte. Me voy a tardar un poquito porque ahorita ha sido un poco complicado, pero mira, decapitan a una mujer. De hecho, se ve en el video porque me mandaron el video de cómo colocan el cuerpo en la vía pública y aparte sobre su cuerpo colocan la cabeza y estaba semidesnuda.
y les dice esto les llegó la barredora, esto les va a pasar a todos los colaboradores de los Sinaloa, Herrera, Cabrera, bueno, y todos los que anden. Y lo firman nosotros, Cártel Jalisco Nueva Generación y Operativa. Y entonces estamos viendo que cada vez empieza a haber más mensajes de este tipo. Zacatecas es importante para el crimen organizado porque es parte de la ruta de mercancías ilícitas. Zacatecas es el centro de la conectividad del país. Zacatecas es limítrofe con 8 estados, pero también tú llegas a Zacatecas y te trasladas a las fronteras de 5 estados y decides también si irte al Golfo de México o salir al Pacífico. Entonces Zacatecas se ha vuelto importante para la ruta del fentanilo. Exacto, sí. De hecho, estuve en octubre en Zacatecas y emitieron alerta por presencia de fentanilo en el estado. Por eso es importante entender el contexto de qué es lo que está pasando en cada territorio para saber por qué la violencia, ¿no? Eh, y es que era una de dos, o avanzaba Sinaloa o avanzaba Jalisco, ¿no? Entonces, la violencia en Zacatecas se va a recrudecer, porque esto apenas fue y apenas ayer tuvieron 9 ejecuciones y están pues alarmados por las 9 ejecuciones, a pesar de que en años anteriores tuvieron multihomicidios de 5 mujeres. Pero no recuerdo un multihomicidio tan grande en Zacatecas más que el de estas en 2 eventos tuvieron multihomicidios de 5 mujeres. Unas en un restaurante y otras las encontraron en un vehículo. Después en abril me dijeron que manejara esto con cuidado porque al parecer este mensaje es de otro evento, pero en el video te lo voy a mandar. Anuncian que niños, niñas y mujeres los vamos a dejar desbaratados en la plaza de Cotija, independientemente que si sea de este evento no relacionado con el multihomicidio del 5 de abril en la carretera Cotija Los Reyes, en Michoacán, donde fueron asesinados 4 hombres y una mujer. Es grave que salgan a decir, los vamos a ejecutar, ¿no? Los vamos a dejar desbaratados. No, es terrible. Ajá, entonces, porque ya estás teniendo evidencia de que y es que se graban. Este mensaje es de octubre, pero de febrero, perdón, es que ando con sueño. No, no te preocupes. Es de febrero, del 2 de febrero. Y es que ando con octubre porque hubo algunos eventos en Guanajuato de octubre. Pues es que la comisionada de seguridad dijo que ya mero acababan con el marro, pues el marro todavía sigue. Y de hecho este mensaje va dirigido al marro. Dice, vamos por todas las lacras, incluyendo todas las viejas que anden con el mugroso del marro. Y pone sus nombres. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación, Grupo Élite. Y como recordarás, el 28 de febrero se confirma el primer caso de COVID en México, Exacto. Ujú. ¿no? Y este es apenas en Cancún, de cómo asesinaron a una mujer, la decapitaron y usaron su cuerpo para mandar un mensaje a Alberto Capella, el de la policía en Quintana Roo. Entonces ya estamos viendo cada vez más el uso de los cuerpos de las mujeres. Pues no me gusta poner, pues la cabeza está cubierta con la bolsa, Ujú. no se ve, pero sí cada día más están usando estos. Y mira, aquí puse un ejemplo que 121 mujeres asesinadas por su sentido de pertenencia, o sea, 121 de 405 ya es un porcentaje considerable. Exacto. 70 fueron asesinadas con nombre de su entorno, 28 fueron asesinadas en multihomicidios, 16 en multihomicidios con sus familias, 7 en agresiones aisladas. ¿A qué me refiero con una agresión aislada? Fueron por un taxista en Playa del Carmen, por ejemplo, también durante el confinamiento, y no lo encontraron a él y se fueron a ejecutar a su pareja. O sea, ese tipo de casos, con este ejemplo les enseño cuáles son las agresiones aisladas contra mujeres en los contextos de su sentido de pertenencia. Naciones Unidas tiene identificado este patrón como feminicidios por pertenencia al enemigo
o por su sentido de pertenencia, porque la mujer es vista como un arma de guerra. Para hacerle daño al enemigo hay que asesinar a sus mujeres. Terrible. Y esto, María, lo has visto tú como de una manera más recrudecida en este año? ¿O es una tendencia, digamos, que ya la has venido observando desde que tú tienes el mapa de los feminicidios, desde que lo realizas? Yo creo que yo lo vi en una tendencia a la alza desde fines de 2017, Ok. ¿no? Entonces ahí es como cuando lo vi y es algo que ha ido a la alza y es algo de lo que se debe hablar y si es que salen a decir que bajaron los feminicidios, subieron los homicidios dolosos contra mujeres, pero también hay que tener en cuenta que el feminicidio no se mide en México igual. Cada quien lo tipifica como se le da la gana o no los tipifica. Mientras más feminicidios los pueda mandar a la carpeta de homicidios dolosos, mejor. Y el Estado de México reportó un feminicidio en abril. Por prensa yo encontré que 17 casos cumplían las causales de feminicidio. Ese es un ejemplo de la mala tipificación del delito de feminicidio. Por eso yo, para calcular las cifras oficiales y obtener un aproximado, yo sumo feminicidios y homicidios dolosos y hago las gráficas de proporción como la primera que está en la presentación, que tú la tienes, Ujú. y ya con esa digo más o menos así es como está ocurriendo las violencias contra las mujeres. Pues, María, pues, bueno, desde aquí de Zona Docs, primero, bueno, reconocer como tu trabajo, la enorme valía y valentía con la que lo has hecho, y sobre todo también creo yo que el análisis que tú haces, más allá de, digamos, y es importante, ¿no? Decirnos cuántas lamentables muertes han ocurrido, creo que estos análisis de análisis y contexto que realizas para entender cómo ocurren estas violencias contra las mujeres, nos ayuda mucho a dimensionar eso, ¿no? Que vivimos en un escenario de macroviolencias donde, digamos, estas violencias se ven manifestadas o reproducidas a las mujeres solamente por su condición de género a partir, digamos, de lo que tú nos explicaste muy bien, que es la incidencia del crimen organizado en una Sí, buena parte, por lo menos, de estos feminicidios. claro, y es algo de lo que se debe hablar y no deben de minimizarlo, porque luego a veces dicen, es que estaba involucrada, ¿segura que estaba involucrada? Exacto. Luego viene la criminalización o eclipsar, digamos, esa violencia de género en esos escenarios, justo porque decía, como estaba vinculada, entonces, pues, era lo que todo el mundo esperaba que ocurriera, ¿no? Ajá, Y eso es como muy importante, ¿no? Y eso, verlo en un aspecto grande, tener bien claro cómo estos feminicidios que ocurren dentro de un entorno familiar o el entorno comunitario, como muy bien lo explicaste, pero sin también perder la perspectiva de que finalmente el crimen organizado también las está matando, ¿no? Con esos sí, criterios y con escenarios, digamos, terribles de violencia como lo que nos mostraste que ocurrió en Cancún o en Zacatecas, ¿no? Con esos mensajes. sí, y es algo que ya se venía dando, pero creo que ahorita está recrudeciendo más. María, para concluir como con esta entrevista, algo que tú quisieras agregar, que consideras que es importante, por ejemplo, para quien nos ve, que pueda seguirlo comprendiendo, es decir, para sensibilizarse, y también, digamos, si uno quisiera acceder a tu mapa, ¿cómo es posible como que cualquier ciudadano pueda verlo? En feminicidios.mx, aunque le bajé los datos un rato porque según iba a homologar algunos indicadores, iba a homologar precisamente separar levantón de privación ilegal de la libertad, algunas edades que por ahí tengo, porque yo empecé, nada más ponía mujeres adultas, pero las fui agregando conforme vi cómo, en qué edades iban concentrando más los casos. ¿No? Que primero fue 18-59 años, después 18-30, 31-40 y así lo fui agregando, pero espero que ya a fin de semana ya esté montados otra vez los datos como sean. Total, los voy corrigiendo en línea, en los ratitos libres, porque eso sí, no vivo del mapa, pero ahí en feminicidios.mx lo pueden consultar o el de Google, nada más ponen feminicidios, Google María Salguero y les aparece el mapa. Y si apareces ahí en las primeras búsquedas. Pues, María, te agradecemos mucho tu tiempo acá desde en todas las Órale, Zona Docs y reconocer tu trabajo y también desde este medio, cualquier cosa que requieras, que necesites, aquí somos también aliados tuyos. órale, te mando un abrazo, gracias. Igualmente.